tuve peleas que me dan vergüenza y la verdad que hoy, que no me gusta pelear con nadie, me veo pelear. Maluma estuvo en combate, quizás muchos no saben, pero estuvo un tiempo en combate y le decían... Y además yo digo, si soy un chico inteligente, pero igual uno pierde la inteligencia cuando se enoja. Y me estaba picando y yo caía. Como te digo, o sea, la migración peruana, que ya tiene muchos años en Argentina, ha logrado hacer, hay muy buenos restaurantes, incluso peruanos en Argentina, hay muy buenos constructores, claro. Y además creo que yo tengo hijos argentinos peruanos y yo quiero que tengan lo mejor de cada nación. Pasé por muchos dolores, pero tenía mis hijos, que era lo que me hacía fuerte y sentía que tenía que estar fuerte por ellos. Y cuando no pude ver a mis hijos y toqué fondo, el estoicismo se trata en que tú te tienes que hacer cargo solo de lo que haces tú. Y obviamente que puede venir alguien, escupirte, insultarte, golpearte, y así todo es su problema. Claro. Va a empezar a ser tu problema dependiendo de lo que tú hagas con eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Salas y esto es Historias detrás de las historias. El día de hoy tenemos a un personaje muy conocido y muy querido en nuestro medio. Él tiene toda una trayectoria artística desde muy pequeño. Él es argentino, él vive en Lima ya hace bastantes años y tiene una historia muy linda que contar. El día de hoy vamos a conversar con el gran Julián Zucchi. Muchas gracias. Gracias por Muchas recibirnos. gracias. Gracias por aceptar la entrevista y gracias por recibirnos acá en tu estudio. No, al contrario. Gracias por hacer este tipo de contenidos que siempre apoyo porque me gustan. Me gusta que la gente se anime a hacer contenidos diferentes a lo que todos crecimos creyendo que era lo que funcionaba, ¿no? Y lo que hacía rating. Sí, claro. Julián, cuéntame, a ver, vayamos desde el principio. Tú ya tienes en el Perú 13 años. 13 años viviendo. Viviendo en el Perú. Sí, okay. Pero la primera vez que vine fue, yo conocí Perú en el año 98. Ya, con Parchís. Con Parchís, sí. ¿Tú comenzaste en Parchís a los 11 años? A los 11, o sea, en Argentina. En Argentina. Dime, ¿y cómo es la vida de un niño artista? Linda porque lo busqué y porque fue mi sueño desde creo que a los 6 años. Recuerdo que fue la primera vez que le dije a mi mamá, le señalé el televisor y le dije que yo quería estar ahí adentro de esa caja que me parecía mágica, que sucedían muchas cosas. Me enamoré de eso y me enamoré de querer ser yo el que estaba ahí adentro haciendo transmitir emociones o algo, ¿no? Para mí la televisión era eso. A los 8 años logré cumplir mi sueño, entonces mi primer trabajo fue a los 8. De hecho, nosotros, cuando yo le dije eso a mi mamá, vivíamos en provincia, en una ciudad que se llama Necochea. Mi mamá nos mudamos a Buenos Aires, empecé todo lo que fue mi colegio en Buenos Aires y empecé a ir a castings. Y ahí quedé en la televisión y ahí nació mi sueño. Entonces, primero, bien, porque era cumplir un sueño. Después te das cuenta que, como todo en la vida, desde chiquito tuve que aprender a sacrificar cosas que quizás otros amiguitos sí podían hacer y yo no. Entonces, después creo que cuando llegó la adolescencia, uno se replantea esa falta de libertad que vino acompañada del éxito, porque sí, Parchís fue muy exitoso. Entonces, a los 13, ya a los 12 años tuvimos un programa muy exitoso en Argentina, que quizás eso me hizo descubrir lo que era perder un poco de libertad en ir a espacios públicos, o me acuerdo un día ir a un bowling y que se empezó a acumular gente y no podíamos salir del bowling, o tener que cambiar el número de mi casa, que mi bisabuelo tenga que cambiar el número de teléfono porque en la guía telefónica eran las guías telefónicas y todos los Zucchi, que no éramos tantos, llamaban y de repente mi bisabuelo primero llamó alegre, Julián, llamaron acá para preguntar por ti. Y después ya dijo, no soporto más que me llamen todo el día. Y bueno, esas cosas que a veces a un niño lo pueden afectar. Y de hecho creo que es una profesión difícil y por eso no ves, quizás, yo creo que todos los seres humanos pasamos de niño, hay que dejar morir al niño para hacerse adolescente y después dejar morir al adolescente para hacerse adulto. Y esa transición es un poco difícil y por eso quizás a veces
ves niños que no han continuado en este medio, algunos que por se decisión quedaron, propia. claro. O también caen, digamos, en vicios, o sea, pasados los años, Sí. la frustración es muy grande porque te quedaste en el niño conocido y luego ya... Y una porque carrera, ¿no? para hacer una carrera se necesita estrategia, o sea, creo que se necesita talento, pero además necesitas alguien que esté sosteniendo a ese niño, Claro. que puede tener mucho talento, pero si nadie lo sostiene, puede entrar en adicciones Claro. o puede perder el rumbo. Y creo que faltan managers que puedan construir carreras, ¿no? Claro. Y entonces creo que te toca a uno hacerse su propio manager, o a tu papá, o a tu familia, para poder atravesar no solo eso, sino que a veces, imagínate que hay gente que todavía no sabe que yo soy el mismo de Parchís, porque obviamente cambié, Claro, era un niño. Pasó y... Y pasó, y hoy soy un adulto, y quizás hay gente que me conoció en Combate, y hay gente que me conoció Con las en Netflix, películas, claro. y cuando publico algo de Parchís, dice, tú eras el mismo de Parchís. Entonces, imagínate que son como dos Julián distintos, que es parte de la carrera, y a veces puedes ver un niño que fue súper mega famoso, y hoy quizás te lo cruzas por la calle y no sabes quién es porque Claro, fisiológicamente como que no lo reconoces. Quiero agradecer a Fusion. Fusion son bebidas nutracéuticas que mejoran nuestra calidad de vida. Fusion es salud verdadera. Gracias, Fusion. Ahora, en esas épocas, bueno, ustedes viajaron bastante, ¿no? Vinieron al Perú, ¿dónde más estuvieron? No, en realidad llegamos a tener un contrato con Colombia, pero no se pudo realizar por la corriente del Niño. Ok. Entonces se canceló. Entonces nuestro programa lo grabábamos en Perú, pero salía en distintos países. Ah, mira. Pero viajar, solo pudimos viajar a Perú y bueno, a Argentina, ¿no? Claro. ¿Y quién administraba tu dinero en esa época? Mi mamá, que fue todo un tema, Claro. porque llegamos a ganar muy bien, ya desde Argentina. Y yo me acuerdo que, claro, mi mamá administraba mi dinero y me lo guardaba para mi futuro, que estuvo muy bien. Pero un día yo me acuerdo que me quería comprar una bicicleta. Yo tenía 12 años y me quería comprar una bicicleta que salía $100. Mi mamá decía, no te vas a gastar tu dinero en esto, que yo. Entonces voy y le digo a mi mamá, che, ma, hice cuentas, yo tenía 12 años, y con un día de trabajo yo me compro la bicicleta. ¿Por qué no me dejas comprarla? Y mi mamá no pudo refutar. Rebatir. Yo ya hacía cuentas desde Claro. chiquito, entonces, nada, entiendo que ella quería cuidar mi dinero porque Claro. obviamente que no sabía cuánto iba a durar. Era una irrealidad que un nene de 12 años esté ganando Claro, mucho esa plata, que era más de lo que ganaba ella y de lo que ganaban muchas personas en Argentina. Entonces, bueno, pero sí, después ella me preguntó si yo quería invertir en un departamento, invertí en un departamento y cuando cumplí 18 años me devolvió mi dinero con ganancias. Ah, qué bueno. Qué bueno. Vendimos ese departamento dio ganancias y eso me ayudó un montón para después armar mi productora y para tomar ciertas decisiones. Entonces aprendí mucho de eso. De hecho, siempre que pude ahorrar algo con mi trabajo, compré un departamento, que fue lo que me salvó para las épocas de vacas flacas. ¿Cómo era tu vida en Argentina? O sea, ¿eras clase media? Clase- ¿Cómo? A ver, te la clase van a poner? media con una clase media que pasó por todas las crisis de Argentina y fue golpeada. O sea, a veces sí tuvimos que hacer cuentas para saber. Nunca nos faltó qué comer, que eso es lo importante, Claro. pero sí hemos pasado por muchas cosas. De hecho, Sí, ¿no? quizás vivir con mi mamá solos, o sea, tener que compartir habitación con mi mamá o qué sé yo dormir en la sala y ella en la habitación, pero nunca nos faltó ni un techo ni un plato de comida, que eso es, digamos, lo indispensable. Claro, porque la gente tiende a idealizar mucho a las figuras conocidas, ¿no? O sea, piensan de que, claro, actúas, cantas, sales en tele y todo lo demás, y piensan que atrás hay una vida muy cómoda, ¿no? O sea, es la vida perfecta. Sí, o al contrario, o artistas que les encanta mostrar una historia de lucha y de... A la gente le encantan las historias de la gente que nace de la pobreza y de Claro, viene repente se hace millonario. Claro. A ver, ¿y Parchís dura hasta qué edad? Hasta los 15. Hasta los 15 años. Sí. Ok, se acaba Parchís. Se acaba Parchís
¿Y qué pasó? Mi cerebro estaba muy revolucionado. Nosotros veníamos de llenar incluso el estadio de la U. Hemos hecho conciertos para 40.000 personas. Hacíamos temporada de circo en el Coliseo Divos, que no me acuerdo qué capacidad tiene, pero hemos hecho hasta... Divos, claro, debe tener sus 10.000 personas. Y nosotros hemos hecho hasta 4 funciones en un día del Coliseo Divos. También era un niño que yo creo que para mi edad era más adelantado y observaba muchas cosas que no me agradaban, como por ejemplo terminar cantando en un cumpleaños de un político y no entendía por qué. Y de repente entendí que él era inversionista del circo de Parchís o del show. Y empecé a ver cómo se manejaban las cosas también aquí. Claro. Y entonces eso me hizo alejarme y querer estudiar el detrás. Siempre en mis tiempos libres yo me iba a la isla de edición. Estar en la producción. Sí, ¿no? o me iba a hablar, todos iban a jugar al fútbol y yo me iba a ver cómo editaban el programa. Cada vez que la tecnología avanzaba, porque los canales siempre eran los primeros en tener lo mejor en tecnología, cuando empezaron a editar por computadora yo me metí ahí. Y entonces empecé a estudiar, bueno, terminé la secundaria y empecé a estudiar cine. ¿Cuál fue tu experiencia, tu mejor experiencia? O sea, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Cuál fue, digamos, tu momento top? Tengo muchos. Y casi todos vienen después de un sacrificio grande o un momento malo que me estaban haciendo tirar la toalla y atrás vino lo que tanto buscaba. O sea, creo que eso me enseñó la vida desde chiquito, cuando a los 8 años yo tuve este primer trabajo, me trataron muy mal en un canal muy importante de Argentina. ¿Qué pasó? Era una pelea entre los directores y la producción. Los guionistas me querían a mí como protagonista, la productora no. Había agencias de representación y había ciertas argollas, como se les llama acá, y por esas argollas me terminan dejando afuera de la serie de una forma muy fea. Del proyecto completo. Sí, pero de un día, o sea, me tenían ensayando ahí y no solo, lo peor es que yo creí que me lo habían hecho a mí y después de grande entendí que no era a mí, era a los guionistas. Pero en ese momento el dolor y el que menos sabía digerir eso era un nene de 8 años. 8 años, claro. Que por una pelea de egos o de poder terminó afectando mi sueño. Y obviamente que después de ahí yo me fui a llorar y le dije a mi mamá que no quería trabajar más en este medio. A los 8 años ya estaba renunciando a mi carrera y fue la primera vez que mi mamá me obligó a ir a un casting porque la jefa de casting era la única que me había defendido en ese proyecto y ese fue el casting de Parchís. Mira. Que yo no quería ir y me acuerdo ir llorando todo caminando y mi mamá dijo, Julián, en la vida hay que ser responsables con la gente que sí te trató bien. Claro, entonces, los que confiaron en ti. Sí, hazlo mal si quieres, haz el casting mal, pero hazlo. Y hice el casting de Parchís, pero odiado. No, creo que debo haber quedado porque lo hice horrible. Y bueno, y ahí quedé en Parchís y me llamaron para una segunda etapa y así fueron 10 etapas hasta que quedé en Parchís. Y entonces así la vida creo que me enseñó a eso. Y cada vez que estoy por rendirme o por tirar la toalla, digo, bueno, aguantemos un poquito más, seguro ahí va a venir. Y así vinieron muchas cosas. Quiero agradecer a Fusion. Fusion son bebidas nutracéuticas que mejoran nuestra calidad de vida. Fusion es salud verdadera. Gracias, Fusion. Perú, tú vienes para combate. Sí. Ya tenías... Yo tenía 28 años. 28 años. Ya había hecho, digamos, mi carrera como productor en Argentina. En Argentina. En Argentina, sí. Yo no venía a Perú y había tomado una decisión de ser productor y en segundo plano darme el gusto de hacer mis cosas artísticas, como mi grupo de música o mis obras de teatro, pero todo más chiquitito. Y un día se me ocurre hacer un homenaje a Perú a través de internet. Veo que existía todavía un club de fans de Parchís. Mira. Y yo digo, yo me había desconectado totalmente de todo. Y había unas chicas y mi grupo de música lo empezaron a apoyar acá. Empezaron a llamar a la radio, hicieron que mi tema sea sonado en Estudio 92. Entonces yo dije,
tengo que agradecer de alguna forma esto. O sea, pasaron muchos años Claro. y entonces se me ocurrió para Fiestas Patrias grabar una versión de Y se llama Perú desde la Plaza San Martín en Argentina, y hice participar a muchos peruanos que viven en Argentina, historias que fui conociendo, porque claro, quizás aunque no hacía mi carrera en Argentina, los peruanos me reconocían. Claro. Entonces, al lado del gimnasio de mi papá había un peruano que tenía un kiosco hacía muchos años, que a pesar de que cuando vino la crisis económica en Argentina, él quiso quedarse ahí, sus hijos eran argentinos. Conocí unas arequipeñas que tenían un restaurante, unos chicos que lavaban carros en la esquina del gimnasio de mi papá. Y yo dije, me gustaría desde Argentina hacer un homenaje a todos los peruanos que han emigrado y un saludo hasta su tierra. ¿Quieren participar? Sí, y grabamos la canción, ellos participaron en el video y el chico que cantaba conmigo no estaba muy de acuerdo en ese momento, pero dije, bueno, pero es que tú no conoces Perú, yo sí, y es algo que quiero hacerlo, si no lo quieres no lo cantes. Lo cantó igual y al primer día me dijo, viste, no pasó nada con el video, y le digo, bueno, pero yo quería hacerlo. Claro. A los 3 días yo tenía conectado mi YouTube a mi correo electrónico, pum, 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 empieza, esto es año 2011. Ok. Un montón de notificaciones y el video empezó a viralizar para la época, que viralizar en esa época era Claro, todavía imposible. sí. Resulta que el comercio lo había publicado en su página principal y se hizo viral, y ahí me llaman de Día D porque, claro, nadie sabía que era el mismo de Parchís, y uno se dio cuenta que el que cantaba esa canción que ha sido viral era el mismo de Parchís. Entonces me van a entrevistar de Día D, y ahí atrás de eso Combate, la productora de Combate, ve la entrevista de Día D y había trabajado conmigo en América. Entonces me llaman para participar en Combate. Ya. Hasta que en febrero el 13 de febrero del 2012 entré a Combate. A Combate. Ujú. Esa versión de Contigo Perú, o sea, era una versión en que... En balada. En balada. Sí, la quise convertir a balada. Sí. Fue un reto musical que me parece que quedó muy linda, pero lo que llamaba la atención, obviamente, que justo Y se llama Perú tiene muchas ya. Claro. Entonces tú dices, yo también me llamo Perú, y dices, ¿qué es esto? Todos acostumbrados a escuchar, yo también me llamo Claro, Perú, y de claro, repente claro. unos cantando, yo también me llamo Perú. Y bueno, nada, pero lo hice de corazón, realmente. Vamos a ver el video. Tienen que ver el video y que estamos hablando hace 14 años, ¿no? Claro, que hice ese homenaje, sí. justo para Fiestas Patrias. Ya. Combate. Ujú. En esas épocas todavía respetaban el formato reality. Ah. Es decir, todavía no estaba, digamos, todo el vaivén digamos, del morbo que se explota atrás de los participantes en Correcto. ¿no? O sea, en esa época Era más- era más competencia. Claro. Creo que había también historias de amor, definitivamente, que salían de forma natural. Si tú juntas a un montón de chicos jóvenes con muchas hormonas a convivir, bueno, pueden pasar cosas, ¿no? Claro. Entonces sí hay historias reales. De hecho, Mario Hart y Alejandra Baigorria en su momento En ese momento, era una pareja real. Gida y yo, Israel y Sheila, después Pavón y Sheila, o sea, han tenido hijos, o sea, nadie puede decir que eso fue guionado. Sí. Ahora también es verdad que cuando la producción veía que sucedía algo, y estaban atrás de bueno, Exacerbar el tema para sí. que... O cómo contamos esto, ¿no? Nos tenían todo el día ahí y nos querían filmar, pero como yo soy caprichoso y no me gusta seguir las reglas del juego, siempre me oculté para que las cámaras no me vean, que sí teníamos una amistad con Gida, que obviamente no nos animábamos a que sea una relación porque yo me iba a volver a Argentina. Claro. Entonces nunca la quisimos hacer pública y nos perseguían todo el tiempo. Hasta que después que salimos de Combate, ahí recién oficializamos nuestra relación. Claro. Y de hecho lo que más rating daba en ese momento, más que las historias de amor, era la competencia. O sea, Claro. yo me peleaba con Mario Jara, o sea, me peleaba de verdad. O sea, él era muy picón. de la competencia. Sí, Claro. sí, éramos. Claro. Justo se dio que nos juntaron a 2 picones que explotábamos. Éramos más jóvenes. Creo que hoy ninguno de los dos reaccionaría como reaccionábamos en esa época.
y no nos importaba nada. Y a mí no me importaba nada. Yo podía, he mandado a la Michi, a gente en vivo. Hoy me veo y me da vergüenza, pero digo, claro, bueno, tenía 28 años, tenía esas ganas de ganar y esa pasión que se vive en el fútbol en Argentina. O sea, que era difícil de comprender aquí. El único que la comprendía era Ricky Toso, que me acuerdo que vino un día de invitado. Y me dice, y mi mujer siempre me dice, ¿qué le pasa a este chico que todo el tiempo está alterado? Y él le dice, es argentino. O sea, vivimos las cosas con mucha pasión. Pero, ¿cómo se vive? O sea, ¿cómo tú, siendo argentino, evalúas la migración en el Perú? O sea, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la vives? Fue un tema de mucho debate con muchos amigos porque somos países que realmente estamos constituidos por la inmigración. O sea, claro. Bueno, Argentina sobre todo. Y me pongo a pensar, y Argentina ha recibido a muchos italianos en la guerra, a muchos alemanes, a muchos españoles, y generalmente muchos europeos que han escapado de la guerra han ido a Argentina y han encontrado un país que los abrazó y los recibió como cualquier ser humano que diga hay un amigo o un compatriota o un ciudadano de cierta población que está pasando por un momento malo, bueno, abracémoslo. Claro. Creo que es una relación que hay que construirla de los dos lados. Tú también, sabiendo que estás yendo a un país que te está abrazando y te está recibiendo, tienes que portarte mejor. Claro, tienes que es como si alguien te adopta en su casa, sabiendo que a ti te falta un techo, bueno, voy a ayudar más en esta casa. Below Group está aliado en todo tipo de eventos corporativos, empresariales, de marketing. En Below Group somos expertos en eventos que conectan y que dejan huella. Gracias, Below Group. A mí me duele mucho cuando a veces se generaliza y creo que hay que estar de los dos lados. Yo he estado del lado de Argentina cuando hemos recibido mucha migración peruana, en un momento de que Argentina estaba con el 1-1, no hay duda que muchos peruanos han ido a Argentina. Es muy fuerte Y me daba dolor en ese momento ver cómo quizás por un peruano que quizás no hacía las cosas bien o salían las noticias, me acuerdo un hombre araña que era algo llamativo para Argentina. Hombre araña, ¿quién es el hombre araña? Era un tipo que por las azoteas y por las terrazas se colgaba. Claro, todos los primeros pisos cuidan con rejas de que no se le meta a nadie. Claro. Nadie cuida el piso 8, el piso 10. Se metía a la azotea y bajaba y robaba en los pisos altos. Entonces le llamaban el hombre araña. Cuando lo agarran, era un peruano. Claro. Y entonces la gente empezaba, no, los peruanos. Yo digo, ¿por qué meter a todos en la misma bolsa por un peruano que fue noticia? Y creo que lo mismo pasa acá. Hoy nos toca quizás con una migración grande venezolana, que tú dices, bueno, sí, porque justo en las noticias, o porque a veces vende para las noticias que justo el delincuente que agarran sea venezolano. ¿Vende por qué? Porque es muy difícil, yo digo, es muy difícil creer en los que te cuentan la historia, porque claro, a mí me vende más que sea un venezolano el maldito de la historia, entonces provoca una indignación en la sociedad. Y entonces yo dejé de ver muchos medios, prefiero leer, prefiero informarme de otra forma y no que me cuenten el cuento, ¿no? El lado chico. Y creo que como todo, hay gente buena, gente mala, sea de la nacionalidad que sea, y siempre voy a aplaudir a los que vienen a querer construir algo, y si te están adoptando en este país, bueno, trata de aportar algo, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que fui a Buenos Aires, habrá sido por trabajo, en el año 2000 o 2001. ¿No? Estaba bajo el aeropuerto, tomé el taxi para el hotel y hablaba con el taxista, porque los taxistas, la mejor manera de conocer una ciudad, un país, es por el taxista, ¿no? Ajá. Y comenzamos a conversar y me preguntó, ¿usted es mexicano, chileno? Yo le digo, no, ¿de dónde es? Peruano. Me dice, ¿peruano? Me dice, pero no parece. Yo le digo, la típica. ¿por qué? Me dice, porque es educado. Yo le digo, ¿qué tiene que ver, no? Y me dice, vaya a la calle Florida y vea a sus compatriotas. Y daba pena, porque realmente, claro, fui a la calle Florida, que es emblemática en Buenos Aires, y yo dije, wow. Yo ahora estuve en Barcelona, en la playa, una playa hermosa de Barcelona, y me llama la atención un grupo de gente que estaban escuchando una cumbia de los Mirlos.
Ah, mira. Yo dije, los mirlos, Claro, esos claro, son los sí, mirlos. sí, Y yo orgulloso, como a todos los que estaban conmigo, eso es peruano, o sea, se lo reconozco. A la hora se empiezan a pelear. Estaban tomando chela, estaban tomando alcohol y se empiezan a pelear y eran un grupo de peruanos con un grupo de venezolanos que se empiezan a pelear. Hacen un escándalo en la playa, resulta que uno que dijo que le había robado el celular al otro y un escándalo en la playa. Y yo digo, qué pena. Claro. O sea, qué pena, porque todos, o sea, está bien, era un grupo cerrado que vio eso, pero digo, cómo uno termina representando en cierta parte a su país, ¿no? Claro, claro. Y está bien, cualquiera le puede pasar esto, pero yo justo que estaba tan orgulloso contándole a todo el mundo y después los tuvieron que venir a sacar Sí, claro. de la playa. Y dije, qué dolor que me da cuando alguien, sea de la nacionalidad que sea, no representa bien a su país siendo visitante, ¿no? Claro, Que nos ha pasado a todos. Seguramente Sí, yo he hecho cosas que he hecho quedar mal a mi nación y después toca pedir disculpas, pero creo que uno se tiene que cuidar mucho y es muy difícil porque tú tienes que ser tú tienes que ser libre, pero nunca vas a poder ser 100% tú siendo un inmigrante, porque te vas a tener que adaptar. Claro, adaptar a las... Pero ¿no? eres visitante, Claro, te tienes que claro. adaptar. Aparte que uno saca cuentas y siempre yo discuto, o sea, me gusta el tema de la migración porque, bueno, tengo una empresa de publicidad, Ajá. tengo un grupo de venezolanos trabajando conmigo y no, o sea, no es ni por asomo lo que hablan las noticias ni nada. Claro. Son profesionales, chicos que son emprendedores Obvio. y todo lo demás. Y uno saca cuenta y yo les digo, oye, pero ustedes, o sea, el Perú ha pasado por muchas crisis también. Y yo tengo familia migrante, tengo familia en Argentina, tengo familia en España, tengo familia en Chile, en Estados Unidos. Entonces, o sea, no tratemos al extranjero, o sea, como, o sea, que no nos gustaría que traten a tu familia en otros En países otro país. como nosotros tratamos a los que vienen fuera. Como hay- Aparte que aportan también. Sí. Porque o sea, dan competitividad, pagan impuestos, o sea, Bueno, no creo sé, que eso... hay muchos factores positivos. ¿no? Imagínate, vamos a algo más allá. O sea, la migración china en Perú, cómo ha Claro. generado todo lo que es Nikkei, ¿no? Claro. Y la gastronomía y la fusión. Nikkei es japonés. Nikkei es japonés, Claro, perdón. sí, sí, sí. Bueno, pero acá hay mucha inmigración Claro, japonesa, claro, sí, sí, sí. china y también, bueno, todo lo que es la cultura afroperuana, Sí. que obviamente viene de África, de Guinea, de los pueblos de allá y que han hecho algo, una identidad peruana que hoy es reconocida en el mundo, incluso en la gastronomía. Claro, Maido es el número número uno a uno. nivel mundial y es influencia. Y eso fue japonesa, ¿no? netamente porque se juntó lo mejor. Y creo que cuando, en vez de ver lo malo, es bueno, pará. O sea, ¿qué es lo mejor que puede aportar la inmigración venezolana a Perú? ¿Qué es lo mejor que puede aportar la inmigración argentina a Perú? O argentinos que, no sé, que quieren venir a hacer ciertas cosas. En vez de estar viendo todo el tiempo lo sí, malo. totalmente. Y lo mismo al revés, como te digo, o sea, la migración peruana, que ya tiene muchos años en Argentina, ha logrado hacer, hay muy buenos restaurantes, incluso peruanos en Argentina, hay muy buenos constructores, Claro. y además creo que yo tengo hijos argentinos peruanos y yo quiero que tengan lo mejor de cada nación. Creo que está muy bien, porque Sí. esta pasividad o neutralidad que tiene el peruano y creo que contrarresta la efusividad del argentino y me gustaría que mis hijos tengan este equilibrio, Claro, o sea, me parece claro. increíble y me encanta que mis hijos sean peruano-argentinos y yo lo digo con mucho orgullo y siempre digo sus dos nacionalidades. En todo el mundo cuando digo mis hijos son peruano-argentinos. Below Group está aliado en todo tipo de eventos corporativos, empresariales, de marketing. En Below Group somos expertos en eventos que conectan y que dejan huella. Gracias, Below Group. Hay gente que no sabe, pero en esta lista de los restaurantes, hay un restaurante que está en el puesto, creo que 46, ¿no? Que es fusión peruano-venezolano. Ajá. Es un restaurante peruano, Sí. pero fundado por un venezolano y Lo que está vi. en el puesto 46 a nivel mundial. Entonces, yo digo, o sea, tomen en cuenta lo que tú dices, ¿no? O sea, Sí. vean lo positivo porque,
O sea, ya es un restaurante más Pero además ya peruana. se acabó, se acabó. Cada vez las fronteras son más débiles. Está bien, hay que cuidar tu patria, tu país, hay que poner reglas, impuestos. Sí. Hay que cuidar el territorio, digamos. Pero ya creo que estamos todos relacionados y podemos admirar también a otros países. Yo he estado en Europa y me parece admirable. Y no quiere decir que me vaya a vivir a Europa, claro, pero me parecen culturas admirables. Pensaba mucho también en la cultura nuestra, en la peruana, en los incas, en los preincas. Digo, tantos años de historias, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó todo ese imperio? ¿Qué podemos hacer para mantener este legado? Entonces, bueno, me encanta filosofar y tener estas charlas, pero creo que hay que ver cómo podemos sumarnos y no cómo podemos restarnos. Eso me da mucho dolor. Creo que es algo que me ha tocado vivir en el último tiempo y nunca lo voy a entender. Cómo alguien le quiere poner piedras en el camino o restar a otra persona o hacer quedar mal a otra persona para obtener un beneficio propio. Creo que lo que te deja andar tranquilo en la vida es no hacerle daño a nadie. Sí. Inconscientemente puedes dañar a alguien, porque mi abuelo siempre dijo, tú puedes dañar a alguien por maldito o por estúpido. Entonces sí, a veces uno por estúpido puede cometer errores, pero la idea es que cada vez sean menos, y creo que mientras uno no le haga daño a nadie, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Ahora, en la vida artística, ¿no? Digamos, en la primera etapa, Parchís, Combate, bueno, tú te casaste con Gigap, ¿no? No me casé, pero sí, prácticamente. vivimos 11 años juntos. Claro. Sí. Pero, ¿se pudieron hacer amigos? Digamos... ¿Del programa? Del programa, o sea, tanto de Parchís como sí. ¿no? Porque a veces la convivencia tan seguida, o sea, o queda marcada, o también hace que tú digas, no, basta, ya no quiero saber nada de esto Yo sí tengo buenos amigos. Miguel Arce es un gran amigo mío. Te diría casi un hermano en Perú, porque creo que su papá incluso en un tiempo casi me adoptó a mí, yo estando solo en este país. Mario Iribarren es un amigo, Georgette Cárdenas es amiga, o sea... Son de la primera... De la primera camada, Georgette se sumó después. Tengo gente que quiero mucho y también creo que las amistades, cada una es diferente, ¿no? Sí. Esto de englobar a todos los amigos en una misma bolsa y tener mis mejores amigos, ¿no? Creo que hay amigos para cada momento. Para cada momento y hay amigos que quizás no te hablas meses y sabes que cuando lo necesitas levantas el teléfono y va a estar. Sí. Amigos que están presentes más tiempo, amigos que a veces te alejas y después te vuelves a encontrar. O con quien te peleas y luego y después fortaleces. ¿No? Sí. O he tenido amigos del medio que me he peleado a muerte y quizás en otra etapa de mi vida no me hubiese hablado nunca más. Claro. Y en otra etapa nos juntamos a arreglar las cosas, a tomar un vino, lloramos, nos abrazamos y nuestra relación se fortaleció más aún. Y creo que eso viene también con la madurez, ¿no? Claro. Algo que recordar en Combate, que tú digas, wow, ¿por qué hice esto? O sea, porque hace un rato hablabas de ello, ¿no? Sí. Que no volverías a hacer. Creo que no me arrepiento de nada ahora. Claro. En un momento me arrepentí de mucho. Claro. Hoy veo que no hice nada con maldad. Claro. O sea, simplemente fueron errores de un chico que quizás no entendía muy bien las reglas del juego. Claro. ¿Y por qué no me arrepiento? Porque creo que fui yo y fui espontáneo y fui auténtico con mis... En su momento fue... Dije lisuras. Claro. Tuve peleas que me dan vergüenza y la verdad que hoy, que no me gusta pelear con nadie, me veo pelear. ¿Con quién peleabas más, te acuerdas? Con Mario Hart peleaba mucho, mucho. Y después era muy fácil hacerme enojar a mí. Entonces la producción, obviamente que venía un invitado y todos los invitados se peleaban conmigo. Pues venía Maluma y a Maluma estuvo en Combate, quizás muchos no saben, pero estuvo un tiempo en Combate y le decían... Y además yo digo, si soy un chico inteligente, pero igual uno pierde la inteligencia cuando se enoja. Y entonces Maluma venía y no sé qué me decía. Y yo sabía que se lo habían dicho. O sea, si ni me conoce Maluma. Y me estaba picando. Y yo caía y le respondía a Maluma. O sea, en realidad le respondía al productor, pero a través de Maluma. Porque ya que él estaba siendo interlocutor, yo dije, bueno, entonces yo le respondía a él. Entonces se generaba todo un conflicto.
Y nada, y yo digo, quizás lo que me daba vergüenza es ver que yo me considero un hombre inteligente, pero cómo perdía la inteligencia. Perdí los papeles. Sí, en ese momento. En ese momento. Pero no me arrepiento. No me arrepiento porque, bueno, era yo y fue parte de mi maduración y de mi construcción. Y verme me ayudó a cambiar lo que no me gustaba, ¿no? Claro. Mira, yo te veo ahorita, hemos conversado hace un rato acerca de cosas que estás haciendo, de cosas que sigues, del estoicismo, que ahora lo vamos a ver, que me interesó mucho. Te veo tranquilo, reposado, te veo una persona, digamos, diferente a la imagen que yo tenía. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte de Yida, ¿no? Que tú eres una persona que has tenido, digamos, picos, bajadas fuertes, picos altos, o sea, como una relación con muchos altibajos, pero muy marcados y muy mediáticos. Sí. Obviamente ambos eran bastante mediáticos, ¿no? Has hecho películas exitosas, has tenido, digamos, problemas que han salido en todos los medios, ¿no? ¿Cómo hiciste para controlar todo esto? O sea, ¿qué te ayudó? ¿Qué te empujó para que puedas estar ahorita como estás, sereno, tranquilo, filosófico? La resiliencia, entender que creo que siempre tuve claro mi objetivo de vida, que a veces uno lo pierde, como te digo, claro. O sea, siempre, nunca, jamás le quise hacer daño a nadie, ni disfruto de hacerle daño a nadie. O sea, nunca jamás tomé una decisión para afectar a nadie, ni en lo profesional. Claro. Creo que siempre tuve una ética mía, que es mi ética, que quizás otros no la tienen y está perfecto, pero creo que yo tengo que estar conforme con lo que soy. Entonces, pasé por momentos muy buenos, pasé por momentos muy malos, y creo que la vida misma me tocó aprender a mis 40 años que no hay ni que ser ni creértela en los momentos muy buenos, creo que lo mejor es saber controlar las emociones, tanto en los momentos buenos claro. como en los momentos malos. Claro. Porque obviamente que yo disfrutaba mucho celebrar los éxitos, y cuando yo soñaba con tener mi película en Netflix, o nuestra película, y yo les comenté a Hidayah, al director, y ellos me dijeron, bueno, sí, pero es nuestra primera película, Julián. O sea, todo el mundo trata de hacer que no te estrelles contra una pared, claro. Porque cuando tus sueños son muy grandes, es más difícil cumplirlos. Y cuando yo les dije, quiero Netflix, qué sé yo, bueno, pero es nuestra primera película, es muy difícil. Claro. Bueno, ustedes déjenme a mí. Y cuando logré cerrar que nuestra película está en Netflix, lo celebré, pero como que Argentina ganó el Mundial. Y me encantaba celebrar los éxitos, pero después me tocó atravesar momentos duros y que me tira. Y claro, después de ahí te vas al subsuelo. Claro, claro. Y dije, bueno, no hay ni que creerse una porquería cuando las cosas salen mal, ni creerse la gran cosa cuando las cosas salen bien. Claro. Y creo que la vida te empuja a tener que encontrar tu forma de vivir bien, tu supraconciencia le llaman, ¿no? Y por supervivencia, de haberme sentido tan mal, y que mi cerebro me juegue en contra, porque siempre el peor enemigo de uno a veces es tu propio cerebro, tuve que encontrar herramientas para sentirme bien. Frutiflex 50 es hidratación práctica y confiable, con 4 deliciosos sabores y presentaciones de 1 litro y con fresa en 500 mililitros. Hidratarse es fácil con Frutiflex, un producto de Laboratorios B. Braun. Gracias, Frutiflex. ¿Cuál fue tu peor momento? Tú has hablado, ¿en qué momento te sentiste literalmente una porquería? Todo el año pasado, y el punto de quiebre fue diciembre del año pasado, cuando sucedió un hecho en la calle con las niñeras y la camioneta, claro. Que obviamente que es un tema muy delicado, que hoy está en manos de la justicia porque pasaron muchas cosas irregulares. Claro. A raíz de eso se complicó mucho mi vida, con lo que más amo, que son mis hijos. Claro. Algo que pensé que nunca jamás se iba a ver afectado, se afectó, y yo ya venía sintiéndome mal, y todo el tiempo decía, bueno, ya va a pasar, claro. ya va a pasar, me hacía el fuerte,
Ya empecé a volcarme al estoicismo, ya había hecho todo, terapia de hielo, psicólogo, terapia psicológica. Es como que sentía que la vida me empujaba a tener que irme del país porque ni siquiera tenía trabajo, porque obviamente que cuando salen a decir o se empieza a decir que yo supuestamente había roto mi familia por haber sido infiel, yo trabajaba con auspicios y con marcas y me quedé sin trabajo. Empecé a descubrir gente que antes, cuando yo era el que generaba trabajo, me hablaban todo el tiempo, y cuando yo dejé de generar trabajo me dejaron de escribir o me dieron la espalda, o era difícil relacionarse conmigo porque yo era una mala imagen, y pasé por muchos dolores, pero tenía mis hijos, que era lo que me hacía fuerte y sentía que tenía que estar fuerte por ellos. Y cuando no pude ver a mis hijos, mi mundo se fue a la mismísima mierda, y toqué fondo, que yo creí que ya había tocado fondo y no. ¿Y qué es tocar fondo? Perderle el sentido a la vida. Es levantarse y... No tener motivación. O sea, siempre fui una persona muy motivada. O sea, Claro. la gente que me conoce sabe que yo dormía las horas necesarias que me permitían saludablemente estar bien. Buscaba la forma de que dormir con 5 horas bien dormidas, poder que mi día sea activo, porque me gustaba vivir, me gustaba vivir la vida. O sea, era un hombre que disfrutaba la vida, que todo el tiempo quería hacer cosas, que juntarme con la familia, hacer asado, ver amigos, trabajar, irme de viaje. Sentía que la vida era una y había que disfrutarla, y quizás cuando la vida me bendijo con trabajo y con la posibilidad económica de hacer cosas, quería vivir. Parte de eso fue lo que llevó a mi separación, ¿no? Y de repente no tener ganas de levantarme y no encontrarle el sentido a la vida fue el momento más duro, que dicen que es la zona oscura del alma. Sí, fue duro, pero hoy me siento feliz de saber que pude salir adelante de eso. Claro. Entonces en un momento me encontré solo en Perú, mi familia en Argentina, sin poder ver a mis hijos, todo el mundo hablando de mí prácticamente que yo era hasta delincuente o que y sin conocerte. Y sin conocerme y sin saber la verdad. Claro. Sin saber realmente la verdad, Claro. Guiándose por, como te digo, cómo se puede manipular una imagen. Nadie se puso a pensar más allá de cómo rápidamente esas imágenes estaban circulando, unas imágenes privadas que le corresponden a un edificio, estaban circulando en redes y en los noticieros. Claro. Cómo me estaban grabando desde un primer momento. Nadie se puso a pensar más allá, y obviamente que también había una parte mía de responsabilidad. Entonces fue muy doloroso. Fue un momento, realmente este último año nuevo fue la primera vez que no celebré. Siempre celebré el año que viví, claro, y lo que se viene. Fue la primera vez que dije que se termine este año. Y bueno, y empezar a trabajar en el año que venía, que dije, va a ser mejor. Siempre uno, claro, tiene la esperanza de que va a ser mejor. Claro. Y no, llegué a Lima y las cosas no fueron mejor. Y nada, siempre les dije, o sea, creo que lo bueno fue que por mi responsabilidad estaba comprometido con muchas personas, con mi equipo, con gente que trabajaba conmigo. Y a pesar de que yo tenía la potestad porque era el jefe y podría haber dicho se termina todo, cerramos todo, dije, bueno, hay mucha gente que confió en mí, tengo que seguir. Y seguí, pero a mi 5%. Y bueno, y creo que eso es, hay que seguir. Es increíble, ¿no? Porque la gente, digamos, tiende a señalar demasiado fácil, ¿no? Y a veces no ves al ser humano que hay adentro. O sea, es un ser humano que sufre. Tú ves el periodismo, mucho amarillismo, y lo que tú dices, ¿no? Esa batalla de todos los días. O sea, porque finalmente, ok, tú has aceptado que tuviste responsabilidad, has aceptado que también no fue del todo cierto, no, y pero además la verdad la sabes tú, ¿no? Finalmente. Y la justicia.
Y la y la justicia, justicia, que en un momento dirimirá. porque creo que cuando uno no puede... Es muy difícil creer en la justicia porque la justicia es lenta, pero no queda otra. Sí, pues. Es la única herramienta que tenemos. Esperar. Hay que confiar en la justicia y en que, bueno, imagino que obviamente que todos nos podemos juntar a ver un video y sacar nuestras opiniones, pero mejor es que lo analicen peritos y que la gente realmente vea. Y hay que confiar en la justicia. Es difícil, es lenta, pero bueno, es eso y estar seguro de lo que uno hizo o no hizo y siempre hacer un mea culpa, siempre, Claro. porque siempre hay parte de responsabilidad de uno y eso te demuestra el estoicismo, ¿no? Que uno se tiene que hacer cargo de lo de uno, no de lo de los demás. Y salir rápidamente del papel de víctima, porque es fácil entrar en el papel de víctima cuando uno la está pasando tan mal. O te sientas en un rincón a llorar tu vida o dices... Bueno, pero está bien. Claro, o sea, claro. siéntate en el rincón, Pasa tu momento de dolor llora todo lo que tengas que y llorar. luego, claro, Es muy sanador. no hay remedio para el dolor. No, El dolor tienes que vivirlo. hay que vivirlo y hay que seguir. Y es lo único que yo aprendí es que aunque no tengas ganas de levantarte, te tienes que levantar igual. Sí. Complicado, ¿no? Y agradecer todo lo que tienes, sea poco o mucho. Ya de por sí agradecer que te levantaste un día más y estás respirando y que tienes la posibilidad de empezar a acomodar la vida como quieres que sea tu vida de hoy en adelante. Cuando viene un terremoto y te tira tu casa abajo, va a ser muy doloroso. Pero bueno, te va a tocar ladrillo por ladrillo reconstruir tu casa como ahora quieres que sea, aprendiendo qué errores tuviste de la casa anterior, por algo se cayó en ese terremoto. Bueno, la haremos más fuerte, la haremos más linda. Claro. Llevará tiempo, sí, pero bueno, entonces creo que cuando estás en el suelo, lo único que tienes que empezar a ver, lo difícil es eso, cuando no ves la luz, cuando no ves que hay algo mejor en el futuro. Pero está en uno construirlo, ¿no? Frutiflex 50 es hidratación práctica y confiable con 4 deliciosos sabores y presentaciones de 1 litro y con fresa en 500 mililitros. Hidratarse es fácil con Frutiflex, un producto de laboratorios B. Braun. Gracias, Frutiflex. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo va tu relación con Gidad? Bueno, bien. ¿Más tranquilo? Puedo hablar por mí, entonces de mi lado sí. Okay. Tranquilo, con ganas de que todo se solucione por nuestros hijos. Y hoy mi objetivo está en ellos, en que ellos tengan un futuro lindo. Creo que son 2 niños buscados, que los trajimos a este mundo para que sean felices y puedan aportar algo a esta sociedad. Entonces lo que menos quisiera es que nosotros mismos seamos los que afectamos en un poquito su psiquis o su bienestar. Como te digo, a veces la gente no se da cuenta y uno se cega mucho en algo y pierde de vista el daño colateral que puede estar haciendo. Sí. Y hoy mi prioridad son ellos y todo lo que hago es trabajar en que la imagen que tengan mía como padre sea un padre que les dé orgullo, que el día de mañana estén orgullosos de su papá y que sepan que los amo y que voy a estar siempre para ellos y con ellos, aunque la vida no nos permita compartir tanto como en este momento yo quisiera compartir con ellos, ¿no? Claro. Pero te veo sereno, te veo tranquilo, creo que está ayudando mucho. Cuéntame algo del estoicismo. A ver, son muchas cosas, ¿no? O sea, claro. Pero el estoicismo es la filosofía que hace años, bueno, cuando empezó mi problema, creo que desde que me separé, me volqué al estoicismo porque había cosas que me dolían mucho. O sea, a mí me dolía mucho lo que hacían los demás. Claro. El estoicismo se trata en que tú te tienes que hacer cargo solo de lo que haces tú. Y obviamente que puede venir alguien, escupirte, insultarte, golpearte, y así todo es su problema. Claro. Va a empezar a ser tu problema dependiendo lo que tú hagas con eso. Claro. Entonces tú vienes y me pegas y yo puedo devolvértela. De ahí tú quizás me la vas a devolver más fuerte, claro. Y de ahí quizás
todo esto va a terminar en un problemón, detenidos por la policía. Bueno, mi responsabilidad, ¿cuál fue? Devolverte el cachetazo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, si yo me doy media vuelta y me voy, también pueden pasar otras cosas, pero yo solo me puedo hacer cargo de lo que yo hago. Claro. No me puedo hacer cargo de lo que hacen los demás. Y eso se trata un poco del estoicismo y también hacerte ver que somos finitos, que la vida se termina en cualquier momento y que nada nos pertenece. Entonces tienes que aprovechar lo que tienes hoy porque quizás mañana no lo vas a tener. Sí. Y aprender a valorar tu momento feliz, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Yo soy bipolar. Y tengo que hacer mi ejercicio diario. Me despierto, me miro al espejo, digo, hoy día comienza una nueva batalla. Pasa el día y me miro en el espejo. ¿Cómo me fue hoy día? Perdí la batalla, gané la batalla, hay días que la ganas, hay días que la pierdes. Pero luego investigas y tuve un momento feliz. Entonces, si los momentos felices son recurrentes, en buena hora, porque la felicidad absoluta no existe. Pero si los momentos felices escasean, ya lo que tú dices, hay que replantear, hay que buscar tu momento feliz y eso es encontrar el camino que te da la vida, ¿no? Sí, y además, insisto, no es egoísmo, es que creo que la mejor forma de ser mejor ser humano es trabajar en uno. Sí. Es ser, si uno está mal, si uno está intoxicado de mierda, vas a manchar de mierda todo tu entorno. Si uno está bien y está alegre, vas a contagiar de alegría a tu entorno. Si uno está en paz, le vas a contagiar paz a tu entorno. Y sobre todo, cuando tienes hijos, ¿no? Sí. Que quiero que mis hijos vean un papá pleno, feliz, que les pueda aportar algo. Y creo que se educa con el ejemplo. Entonces, es trabajar en uno. Hay que trabajar en uno. Y a veces es importante prestarle atención y saber pedir ayuda y saber levantar el teléfono y poder contar con gente. Es como que yo te diga, no puedo más, o una madre que está saturada porque está con sus hijos, tiene que chambear. Bueno, quizás no tiene a nadie, pero quizás sí tiene un hermano, un amigo, un tío. Dice, te podré dejar a los chicos 2 días, 3 días, necesito un tiempo para mí. Y es lindo saber que cuentas con gente para pedir ayuda en el momento que lo necesitas. Sí. Eso hay que ser agradecido de la gente que te pueda acompañar. Y hay que agradecer por lo bueno y lo malo que te pasa en la vida. Sí, las dos, todo te llevó, como te digo, para mí lo malo fue lo que me enseñó esto que estoy aprendiendo ahora. Y no hay duda que fue muy doloroso para mí y que la pasé muy mal, pero lo abrazo. Y digo, bueno, si no hubiese sido por ese momento que la pasé tan mal, no hubiese cambiado ciertas cosas en mi vida que hoy me hacen sentir mejor y creo que van a ser más a largo plazo, no van a ser recompensas inmediatas, sino que van a ser recompensas a largo plazo porque pienso vivir muchos años y quiero vivir el resto de mi vida de una forma más agradable y en paz. Sí. Julián, me quedaría hablando contigo toda la mañana, te juro que me encanta tu filosofía, me encanta verte así. Me quedaría conversando porque hay muchas cosas las que dices con las cuales me identifico mucho. Otro día nos tomamos un café. De todas maneras, te quiero hacer un ping-pong. Dale, rapidito, perfecto. ¿Okay? Te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Ok? María Laura. Mi mamá, nombre además de virgen, ¿no? María. Creo que fue un pilar en mi vida y como te digo, si hay que educar con el ejemplo, ella fue un gran ejemplo, es un gran ejemplo para mí. Ok. Parchís. Aprendizaje, un gran aprendizaje. Combate. ¿Es una palabra, te voy a decir? O? No. Sí. Es la demostración de que el tren pasa más de una vez. Eso aprendí con combate. Yo con Parchís, cuando decidí dejar Parchís y alejarme del medio, pensé que pasé de llenar un estadio de 40.000 personas a querer hacer una obra de teatro de 200 y no llenar el teatro. Y dije, ya fue, ya esa fama no va a volver más. Y con trabajo y con un deseo claro y mucho trabajo, el tren puede pasar todas las veces que uno quiera. Claro. Lo que hay que ver es cuál es el tren al que uno se quiere subir. Argentina. Mi nación, y es parte de lo que soy, ¿no? En un momento quise dejar de ser argentino para que me adopten aquí
y hasta que aprendí que sería un error dejar de ser argentino. Es parte de lo que soy, uno no puede negar lo que es. Claro. Perú. El país que me adoptó, que me enseñó, y creo que fue un gran aprendizaje de vida, que siento que un propósito de mi destino era sí o sí pasar por aquí. Tomás. Mi primer gran amor. Creo que con él descubrí lo que era realmente amar a alguien. Maro. Es el que me enseñó que el amor se multiplica, que no se divide, y que es, creo que, una gran alegría hoy. Me da mucha alegría, Maro. Julián, me encantó hablar contigo. Gracias por este programa. Y nada, sigamos así, tranquilos. Sí, me sensibilizo con mis hijos, así que... Ok. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el programa. Y nada, si les gustó, por favor suscríbanse, aprieten la campanita, le ponen like, comentan y comparten. Así que nada, gracias Julián nuevamente. Muchas gracias. Fue un honor. Gracias a ustedes, igualmente. Gracias.